Bien, en la clase grabada de hoy vamos a hablar de la acción de amparo. En esta primera diapositiva van a encontrar la definición de amparo, en la cual se establece que es una acción judicial, que es breve, que es sumaria, está destinada a garantizar derechos y libertades constitucionales, pero que son distintos a la libertad física, porque para ello vamos a contar con otro tipo de acción, que es una garantía judicial llamada habeas corpus. El ámbito de aplicación de la acción de amparo, el ámbito de acción, es distinto a la de los procesos ordinarios. ¿Por qué? Porque justamente la acción de amparo necesita satisfacer una urgencia en la restauración de los derechos que han sido presuntamente conculcados. La lesión que da lugar, que origina la acción de amparo, podría estar originada sea en una acción como en una omisión. Citamos al doctrinario Vidar Campos, famoso constitucionalista, el cual define al amparo como una pretensión formal que se interpone contra el Estado o también contra un particular, contra un privado, para que a través de los órganos jurisdiccionales del Estado se tutele una pretensión material a través de esta vía que es sumaria y expedita. Bien, y acá vamos a partir de dos fallos que son leading case en la materia, el fallo Siri y el fallo Cot. Uno de 1957 y el fallo Cot un año más tarde, 1958. Ambos casos de la Corte Suprema de Justicia. En esta primera etapa, que se llama etapa pretoriana, podemos decir que este instituto, el Instituto del Amparo, es creado por la Corte Suprema de Justicia, ¿no? ¿Cuál era la idea rectora? La idea era que cuando una garantía se veía avasallada por un acto de autoridad pública, como se va a dar en el caso Siri, el cierre de un diario, a través de las fuerzas policiales por una orden de la autoridad pública, esto es, digamos, es un motivo suficiente para que el juez pueda restablecer el derecho conculcado, aunque no haya una norma, ¿no?, que contemple expresamente un proceso. Luego, un año más tarde, vamos a tener el fallo Cot, ¿sí?, en el cual se va a dar una situación similar, pero contra acto de autoridad privada, ¿no? ¿Y qué surge de estos dos leading case? Que ante la ausencia de regulación procesal específica, que es lo que sucedía en ese momento, va a surgir una acción destinada a la protección de derechos no alcanzados por el habeas corpus, porque en estos casos se plantean habeas corpus para la protección de ciertos derechos. Entonces se ha estimado que estos preceptos constitucionales, que son los que se encuentran en la cima de la pirámide, y la experiencia institucional del país, en ese momento reclamaban un deber de asegurar el goce y el ejercicio pleno de las garantías individuales, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense, las garantías son un elemento del Estado de Derecho. En el caso Siri, por ejemplo, se protegía la libertad de prensa frente a una violación del poder público. En el otro se admitió la acción respecto a una acción proveniente de particulares, en el caso Cot. Entonces, en la primera etapa, la etapa jurisprudencial, lo que vemos es que a partir de una creación pretoriana, quiere decir a través de una creación de los jueces, va a aparecer esta acción de amparo, que en realidad se la plantea como una acción de habeas corpus, pero el habeas corpus es una acción, una garantía en realidad que va a proteger la libertad física. Entonces empieza a construirse esta idea de amparo. En la segunda etapa, que es aquella que hemos aquí señalado como etapa legislativa, podríamos hablar que es una etapa legal. ¿Por qué? Porque en el año 1966, a través de la sanción 16.986, que es la famosa ley de amparo, se reglamenta, ¿no? Se establece el Instituto del Amparo, pero de una forma limitada, porque justamente aquí esta ley viene a reglamentar el amparo contra actos de autoridad pública. Pero fíjense que 2 años más tarde, a través de una reforma, una incorporación al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación a través de la Ley 17.454, la acción de amparo se expande contra los particulares, ¿no?
Ahora también puede ser dirigida contra actos particulares, y esto estaba preceptuado en el artículo 321, inciso segundo, del Código Civil y Comercial de la Nación. Y por último, en 1994 pasamos a la etapa constitucional, ¿no? A partir de la reforma. En el artículo 43 vamos a encontrar que se establece la acción de amparo expresamente, pero además es una acción de amparo que no es solamente la acción de amparo tradicional e individual, sino que también se va a incluir la figura de la acción de amparo colectivo, que aparece muy claramente en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Y además va a quedar bien claro la eliminación del agotamiento de la vía administrativa, ¿no? Que la ley 16.986 no lo dejaba muy claro, establecía el agotamiento de la vía administrativa, cuando ya ahora con el artículo 46 de la Constitución esto pasó a no tener sentido alguno. Asimismo, el artículo 43 no reglamenta solamente la acción de amparo, sino que establece otras figuras que son garantías, como el habeas corpus y el habeas data, que están todas concentradas en este artículo. Bien, vamos a analizar el artículo 43 de la Constitución Nacional. En su primera parte, el artículo 43, en relación al amparo, dice: toda persona puede interponer acción de amparo. Acá estamos hablando de un amparo individual en principio, ¿no? Pero además tenemos que ver, porque por ejemplo la Corte de Justicia, en el caso Moner Sanz contra Estado Nacional, dijo que además esta idea puede extenderse incluso a quienes no resulten afectados directamente, ¿no? Como persona que puede interponer la acción de amparo. O sea que, en cierta forma, podríamos decir que no se exige un interés especial en el proceso para la interposición de la acción. Por ejemplo, remontándonos a la ley 16.986, aquí la acción se decía: la acción puede ser deducida por toda persona que se considere afectada. Sin embargo, el artículo 43 simplemente dice toda persona, no habla de la afectación. Entonces no exige que el actor deba invocar una afectación específica a sus derechos. La Corte Suprema de Justicia, obviamente, ha dicho que la existencia de un caso causa presupone justamente la existencia de una parte, ¿no? De toda persona, es toda persona que puede interponer, una persona que reclama, que se defiende, y por sobre todo se va a ver perjudicada o beneficiada con la resolución judicial que se adopte al cabo del proceso. Por lo tanto, al momento de decir la legitimación, cuando hablamos de legitimación activa, estamos hablando de la capacidad de interponer una acción judicial. Para establecer esta legitimación, resultaría necesario determinar si hay un nexo lógico entre, digamos, lo que afirma el litigante, la persona que presenta la acción, y el reclamo que se procura satisfacer, ¿no? Tiene que haber un nexo igualmente. Justamente la parte debe demostrar que existe un interés especial en el proceso, o que bien los agravios que alega le afectan suficientemente de forma directa o sustancialmente. La segunda parte del artículo de la Constitución Nacional, artículo 43, establece que la acción de amparo es una acción expedita y rápida, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que justamente esta vía es una vía que podemos decir es regia, ¿no? Es una vía que está franqueada de todo obstáculo, tiene un carácter expedito, rápido. ¿Y por qué? Porque la condición de este proceso es una condición de urgente. La resolución del objeto es urgente, ¿no? No se admite articulación de excepciones previas. Generalmente este tipo de acción, la acción de amparo, es iniciada junto con una medida cautelar en la cual se va a cumplir el objeto que se pide en el amparo con mayor premura, y luego se seguirá examinando el tema de la cuestión de fondo del amparo, ¿no? Aunque en una manera mucho más expeditiva que otras. Por ejemplo, la Corte ha dicho en el caso Ositiansky
que justamente si una demanda se interpone casi 6 meses después de haberse tomado conocimiento del acto que estoy impugnando, cabe justamente razonar que desaparecieron las condiciones para la procedencia de la acción expedita y rápida si se dejaron pasar 6 meses. También un caso importante respecto de este punto es el caso Abayay, en el cual se habla del artículo 43 no presentando ningún tipo de plazo para la presentación. Y en este caso, ¿qué dijo la jurisprudencia del caso Abayay? Que justamente el plazo de la ley 16.986 de 15 días hábiles, es uno de los recaudos de admisibilidad que permanecen vigentes, aún después de la reforma de la Constitución, ¿no? ¿Por qué? Porque lo considera una reglamentación razonable de la facultad del artículo 43. Por lo tanto, estaría vigente este plazo de 15 días a partir de la toma de conocimiento del acto impugnado, que va, digamos, a ser la causa de la acción de amparo. El siguiente punto es, siempre que no existe otro medio judicial más idóneo, va a proceder la acción de amparo. ¿Por qué? Porque solo va a proceder cuando el sistema procesal ordinario se va a revelar completamente inidóneo, cuando no hay una acción dentro del sistema procesal que pueda satisfacer este requerimiento. ¿No? ¿Por qué? Porque la acción de amparo además es una vía excepcional. Tenemos que partir de un supuesto de eficiencia de todo el orden jurídico en la protección de derechos. Quien solicite esta protección judicial además va a tener que acreditar en debida forma la inoperancia de otras vías procesales para reparar el perjuicio que invoca. Bien, por lo tanto podríamos decir que quien padece el agravio es quien debe acreditar que los otros medios judiciales que el sistema procesal, digamos, ordinario le ofrece, que pone a su alcance, no le sirven. ¿Por qué? Porque en razón de la concreción, en razón de la gravedad de la lesión, los remedios procesales comunes se muestran completamente inidóneos para dar respuesta a una respuesta jurisdiccional útil a lo que se está solicitando. Bien, lo que se necesita acá es arribar a una tutela judicial efectiva, y la acción de amparo en ciertas situaciones de derechos conculcados va a ser la herramienta útil para poder dar esa respuesta. Continuando con la lectura del artículo 43, vamos a encontrar que la parte siguiente dice: contra todo acto o omisión de autoridad pública o de particulares. Y acá, con esta frase, con esta oración, se está estableciendo la legitimación pasiva, o sea, contra quién yo puedo imponer una acción de amparo. Y acá hablamos, queda zanjeado la polémica que teníamos en la etapa legal, donde se hablaba de que la ley hablaba contra autoridad pública y luego el Código Civil y Procesal de la Nación había incluido en el artículo 321 esta posibilidad de ir contra privados. El artículo 46 de 43 de la Constitución Nacional lo deja bien claro: contra todo acto u omisión de autoridad pública o de particulares, procede contra cualquier institución estatal, cualquier órgano estatal, y también contra particulares. Y como uno de los últimos puntos importantes respecto del artículo 43, tenemos esta característica que establece que en forma actual o inminente este acto lesione, restrinja, altere o amenace derechos. ¿No? En el objeto de la acción de amparo, en la redacción de los hechos, en la fundamentación de la demanda, vamos a tener que poder argumentar respecto de el daño, de la actualidad del daño que se causa, ¿no? Tiene que ser un daño actual que en este momento se esté sufriendo, o bien tiene que ser un daño inminente que no falta mucho para que se produzca. Y acá podríamos hablar de una figura que es la del amparo preventivo, que está habilitada a través de esta característica, ¿no? De la inminencia de la lesión.
Y es, por ejemplo, en el caso Gialonardo Hermanos, un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que se establece justamente el concepto de este amparo preventivo. ¿Cuándo procedería el amparo preventivo? Dice la Corte Suprema. Cuando justamente la inminencia del daño tornaría ilusoria la reparación que pueda dar la sentencia. Por lo tanto, es necesaria una solución expedita, que el juez se expida rápidamente. El siguiente punto del artículo 43 establece que este acto tiene que ser llevado a cabo con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. ¿Qué quiere decir? Que la conducta del acto tiene que ser manifiestamente contrario al derecho, ¿no? Tiene que ser contrario a la legitimidad, y esto va a englobar también el concepto de legalidad, ¿no? Es un acto completamente irrazonable el que se lleva a cabo. ¿Y qué produce? Produce un agravio al derecho, y este agravio tiene que ser manifiesto y tiene que ser asimismo grave. Es necesario además que el acto se exhiba desprovisto de todo sustento normativo, o sea que sea completamente contrario a la ley, ilegítimo e ilegal. Y que no concuerde en ningún modo ni ostensible y sea inequívocamente contra la norma, contra la ley, contra lo prescripto. En esta parte del artículo se alude a que este acto restrinja, amenace, vaya contra los derechos y garantías que están reconocidos donde en la Constitución, en un tratado o en una ley. Acá hablamos justamente de la fuente, del origen que tutela el derecho, ¿no? Que están siendo conculcados y que vamos a reclamarlo por la vía del amparo. Pero como ven, no queda limitado a la Constitución, sino que es más amplio, habla de un derecho, una garantía que se encuentre en una ley, en un tratado, que esté receptado en cualquiera de estas fuentes. La regla es que el derecho invocado va a encontrar una fuente expresa y una fuente implícita, puede ser también en la Constitución o también en un tratado de una ley. Puede surgir explícita o implícitamente de una de las fuentes el derecho o la garantía. Y por último, la última frase del primer parágrafo del artículo 43 establece que el juez puede declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto o la misión lesiva. Porque en nuestro sistema tenemos un control de constitucionalidad difuso, donde cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de una norma. Y acá el juez se va a basar justamente en la norma que diere origen, en el caso de que fuera un acto administrativo, por ejemplo, que diera origen al acto lesivo. En este caso, la persona que invoque la inconstitucionalidad de la norma deberá justamente hacer un trabajo de destrucción de la presunción de constitucionalidad que tienen las leyes y las normas en general. Y esto lo va a hacer, va a tener que plantear una estrategia a través de una prueba que sea clara, una prueba que sea precisa, donde se establezca claramente esta oposición al texto fundamental que es la Constitución Nacional.